Continuando con lo que viene a ser la técnica de aplicación de insecticidas a viviendas, esto es un poco ya relacionado al control propiamente dicho, donde el técnico en este caso aplicará con una bomba espolvoreadora o lo que viene a ser a veces una forma manual, que a veces lo realizan algunas regiones, pero hay que tener en cuenta acá bien claro que hay que tener la bioseguridad necesaria, y esto es fundamental, que al espolvorear hay que hacerlo de manera uniforme, y esto justamente tiene que tener condiciones técnicas adecuadas. Una de ellas se debe cubrir primeramente el piso porque las pulguitas, la Xenocilla chopis, generalmente realiza saltos, y esto hay que espolvorear a más o menos hasta una altura de 50 centímetros. También se debe aplicar en este caso la ropa de cama, las tarimas, otros enseres y animales domésticos. En el exterior de viviendas el incider puede ser cubrido en ángulo formado por el piso y la pared hasta más o menos una altura de 50 centímetros por lado. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, la aplicación de los insecticidas en el caso de lo que viene a ser. El tema de lo que viene a ser las actividades, siempre debe haber un responsable, un jefe de brigada, un responsable de la actividad, y las coberturas siempre debemos intentar llegar a un 100% de las viviendas. Hay que tener en cuenta que los insecticidas deben ser con autorización de la DIGESA y deben tener el tema deben ser certificados, deben tener los etiquetados, el nombre comercial, la formulación, la concentración final, el número de lote, la toxicidad, lo que viene a ser la información también de los primeros auxilios en caso de alguna intoxicación a exposición a los productos químicos, indicación de la disposición también de los envases. El tema de los envases es un tema fundamental que debemos evitar de repente en forma irresponsable que sean utilizados para otras actividades que a veces lo utilizan para consumo humano. Hay que tener en cuenta que justamente estos envases deben ser con los cuidados respectivos para evitar que la población común lo pueda reutilizar. Esto en relación a lo que viene a ser el tema de lo que es el manejo de lo que es la enfermedad de la peste. Vamos a continuar con lo que viene a ser algo fundamental, el tema de lo que viene a ser el manejo del control de la rabia urbana. Este es algo, creo, fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, cómo nosotros vamos a hacer una actividad de repente que lo tenemos en muchas regiones, rabia urbana en lo que viene a ser nuestras mascotas, en los perros principalmente, y lo cual a que se debe, primeramente hay que tener en cuenta el manejo en este caso de la rabia. Principalmente es transmitida por un virus rábico, tiene forma de bala, es de genoma ARN monocoteráneo y no segmentado y pertenece al género Lixaciovirus y pertenece a la familia Rhabdoviridae, y es un virión que justamente tiene digamos una longitud de 180 nanómetros de largo promedio y 75 nanómetros de diámetro. Cada partícula contiene una nucleóxides helicoidal con una envoltura de bicapa. De la superficie de esta envoltura sobresalen proyecciones, que son estas las que estamos viendo, proyecciones en forma de espícula de la naturaleza glucoproteica, que justamente es la envoltura en este caso del virus. De las 5 proteínas en este caso que se han identificado, interesan especialmente dos, cuáles son la nucleoproteína, en este caso N, del ARN, que es un antígeno grupo específico, y la glucoproteína G, que son las dos, en este caso la glucoproteína G, de las proyecciones de las superficies del virión, que es la responsable de inducir a la producción de anticuerpos neutralizantes. El virus rápido clásico, en este caso serotipo 1, y los virus con morfología similar a los virus rábicos aislados en África y Europa, hay que tener en cuenta, tienen en común el antígeno grupo específico, es decir, el antígeno interno de lo que viene a ser en este caso el núcleo proteico. Sin embargo, en algunos estudios se han demostrado que estos virus similares al rábico
carecerían de varios determinantes antigénicos que se encuentran en la nucleocápsides principalmente del agente de la rabia. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta en lo que viene a ser el virus rábico que justamente el tema de lo que viene a ser las proteínas que se encontrarían, hay que tener en lo que viene a ser la nucleoproteína y la glucoproteína G, la nucleoproteína N, que tiene que ver bastante con el tema antígeno grupo específico, y la G, que prácticamente es la responsable de inducir a la producción de anticuerpos neutralizantes. Las pruebas realizadas con anticuerpos monoclonales dirigidas, en este caso a la glucoproteína, estas demuestran que los virus tienen diferencias aún mayores con el virus rábico clásico. Los virus relacionados con el rábico se pueden presentar también en los antígenos superficiales o lo que viene a ser la parte glucoproteína mediante las pruebas de neutralización y protección cruzada. Dentro de los virus rábicos clásicos debe señalarse la distinción entre los tipos de virus calle y el virus fijo. Nos referimos al virus calle, se refiere justamente a la reciente aislamiento en animales que no han sufrido modificaciones en el laboratorio. Las cepas de este virus se caracterizan por un periodo de incubación muy variable, a veces muy prolongado, y por su capacidad de invadir, en este caso, a las glándulas salivales, en lo que viene a ser los mamíferos. El virus fijo se refiere a las cepas adaptadas a animales de laboratorio por medio de pases intracerebrales en series que tienen un periodo de incubación corto que va entre los 4 a 6 días y que no invaden las glándulas salivales. Esto un poco para entender bien que tiene que ver bastante con lo que viene a ser, digamos, el tema del virus, que nosotros podemos encontrarlo en nuestro medio. Esto para conocer la clasificación de los virus rábicos y los virus relacionados, en este caso el género Lixavirus de la familia Rhabdoviridae se subdivide en los siguientes serotipos. Estos son los 4 serotipos que tenemos. Uno de ellos tenemos el serotipo 1, que incluye la mayoría de los virus que causan la rabia en el hombre y los animales, como también a los virus fijos de laboratorio. El prototipo es la cepa CBS, que viene a ser de Challenge Virus estándar. El serotipo 2, que viene a ser el virus del murciélago Lagos, que es LBB. Tenemos Lagos BAP virus aislado en 3 especies de quirópteros frugívoros en Nigeria, la República de Centroamérica y Sudáfrica, y de un gato, en este caso en Zimbabue. El serotipo 3 tenemos el virus Mocola, que es aislado en musarañas africanas del hombre y en gatos y en perros. Se ha encontrado en Camerún, Nigeria y Zimbabue. Tenemos el serotipo 4, que es el virus de Dubennague, que es aislado en hombres en el África y luego en murciélagos también en Sudáfrica y en Zimbabue. Es un poco para tener los diferentes tipos de genotipos relacionados a cada tipo de los genotipos. Y esto un poco para entender, por ejemplo, tenemos 7 genotipos y este es el virus rábico clásico, justamente, que pertenece al filogrupo 1, que tienen que ver con hospederos a mamíferos terrestres y a murciélagos. La distribución es mundial y la encontramos también en América. El genotipo 2, que viene a ser la dominación Lagos BAP, tenemos el filogrupo 2, que tiene que ver con murciélagos frugívoros, generalmente lo encontramos en el África. El genotipo 3, Mocola, que tiene que ver con el filogrupo 2, que el hospedero es la musaraña y se encuentra en el África, principalmente en Nigeria. En 1968 por primera vez fue encontrado. El genotipo 4, Dubennague, tenemos en este caso la denominación DUBB. Tenemos el filogrupo 1, se encuentra en murciélagos insectívoros en Sudáfrica, 1970. El 5 tenemos en Europa, y Lixavirus 1. Tenemos el EBL1, el filogrupo, en este caso 1, se ha encontrado en murciélagos en insectívoros. Tenemos en lo que viene a ser el tipo 2, lo mismo, y también tenemos en Australia Lixavirus el ABL,
que justamente pertenece al filogrupo 1, y están los murciélagos insectívoros y los frugívoros, y esto es en Australia en 1996. Tenemos otros que se mencionan que pertenecen también a murciélagos insectívoros y generalmente está en lo que viene a ser en África, y tenemos en Europa, en Alemania, en Asia, respectivamente. Un poco para entender bien que hay diferentes genotipos que conforman los denominados ciclos de la rabia, entiéndese por ciclo a la circulación del virus en un determinado ámbito a partir de sus reservorios naturales. Los ciclos pueden clasificarse de la siguiente manera. En función a las características de los reservorios naturales, tenemos dos tipos, el ciclo terrestre y el ciclo aéreo. El ciclo terrestre, genotipos adaptados a mamíferos terrestres. El ciclo aéreo, genotipos adaptados a mamíferos aéreos. Los quirópteros, que son los murciélagos hematófagos, y no hematófagos, que son los insectívoros y los frugívoros. De acuerdo a la distribución geográfica de la enfermedad, tenemos dos, que viene a ser el ciclo urbano, que es por lo que viene a ser la parte urbana de las ciudades, y el ciclo rural o silvestre. Cada uno de estos ciclos, urbano y rural, contienen a su vez ciclos terrestres y aéreos, cada uno de ellos integrado por sus respectivos reservorios en la zona. Entonces hay que entender bien claro que hay siempre los ciclos que están relacionados a la parte terrestre y a la parte aérea. Entonces, tanto en el área, en el ciclo urbano mismo, y en el ciclo rural o ciclo silvestre, que se podamos encontrar los diferentes tipos de murciélagos. Esto un poco para ver la transmisión, en este caso, de lo que vienen a ser los hospedadores ocasionales entre variantes. Tenemos los diferentes ciclos. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos el ciclo terrestre, tenemos los ciclos aéreos y tenemos los ciclos aéreos y terrestres. En el caso de los ciclos terrestres, la transmisión de mamíferos urbanos se puede dar de uno a otro a través de la mordedura que se puede producir en mamíferos humanos, en lo que vienen a ser los canes principalmente. También transmisión a hospederos ocasionales de terrestre a terrestre, y esto también se puede dar, por ejemplo, cierta variancia que puede ser de un mamífero ya de repente con transmisión de rabia a otro mamífero silvestre. Los ciclos aéreos, en este caso tenemos los murciélagos hematófagos, y la variante que se puede dar, la diferente variante, la variante en este caso 3, a otro murciélago hematófago, y la transmisión son de hospederos ocasionales a través de la vía aérea. Tenemos acá los murciélagos no hematófagos, que se puede dar también a murciélagos no hematófagos. Tenemos los ciclos aéreos terrestres, en este caso los murciélagos hematófagos, que se produce a través lo que viene a ser a diferentes animales, como son los caballos equinos, los bovinos y lo que viene a ser a humanos. Y estos transmisión son de hospederos ocasionales aéreo terrestre, y se va transmitiendo a murciélagos de repente no hematófagos, que también puede producir a través de lo que viene a ser su alimentación en perros, en gatos, en humanos y lo que viene a ser en este caso en zorros. Un poco para entender bien en qué consiste el tema de los ciclos de la rabia. El ciclo urbano, justamente la terrestre, la variante 1, el perro es el principal reservorio, en este caso razón por las cuales acciones preventivas y de control se focalizan en este animal. Adquieren especial relevancia, y esto le sigue la importancia en el gato, las poblaciones de animales callejeros no vacunados, que constituyen un gran grupo frente a la entrada de animales infectados de repente por países limítrofes, como es por ejemplo el tema de Bolivia, el tema de otros países con de repente que puede ser por ejemplo el tema de Brasil, y en algunos casos de países colindantes que puede ser Paraguay. Tenemos también el ciclo aéreo, que son las variantes 4, 6 y otros. El reservorio está constituido por murciélagos insectívoros, dentro de los cuales el más importante es Tadarida brasilensis. Una vez controlado el ciclo terrestre urbano, que viene a ser la variante 1, es importante considerar el ciclo aéreo como potencial riesgo para la población animal y humana. Así lo demuestran los casos presentados en lo que viene a ser en perros y en gatos por contacto de murciélagos infectados. Hay que tener en cuenta que siempre tiene que ver el tema de lo que viene a ser presencia en caso de rabia silvestre
el tema de murciélagos infectados. Y los animales, en este caso, como lo que viene a ser en este caso el perro, justamente son en lo que viene a ser el ciclo urbano y en la parte de lo que viene a ser la transmisión terrestre. El ciclo rural, justamente el ciclo rural tenemos terrestres, sus reservorios son los perros salvajes y otros mamíferos como los zorros, el coatí, el guazú, el aguara. Son tipos que justamente son mamíferos o perros salvajes que a veces se encuentran en las zonas rurales. Y tenemos el tema de la parte aérea, que son los murciélagos hematófagos, como es el Dosmodus rotundus, que es el reservorio principal de la variante 3, y de los murciélagos insectívoros, que son los reservorios de los restos de variantes aéreas. En este caso, el murciélago Desmodus rotundus es el transmisor de la variante 3, principalmente en animales de importancia económica, que es el A10, que vamos a detallar, que consiste en animales bovinos, caprinos, ovinos, equinos, pilíferos. Entran en esta categoría también las especies criadas en la producción de carnes exóticas y cotos de caza, como son ciervos colorados, el cervus, el efus, tenemos el ciervo dama, el antílope cervicapra y el jabalí sus escofra. Tenemos en los que provocan la rabia pareciente. El bovino es la más afectada en este caso por los murciélagos insectívoros. Son considerados importantes reservorios epidemiológicos tanto en zonas urbanas como zonas rurales. Los murciélagos insectívoros tenemos la Tarida brasilensis, la especie más importante, y su distribución es amplia en todo el país, habiéndose encontrado ejemplares portadores del virus rábico. Un poco para ver el mecanismo de transmisión. Este es algo importante que nosotros debemos conocer, cómo se transmite la rabia. Y esto es algo que a veces yo sé que muchos de nosotros no estamos en la actividad directa, pero creo que es necesario como responsables o profesionales o técnicos especializados en lo que viene a ser el tema del manejo de las enfermedades transmisibles, tanto las metaxénicas y como las zoonóticas, debemos conocer un poco el tema de la transmisión de la zoonotis, en este caso de la rabia. Se transmite a través de la saliva de animales infectados, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta. El tema de la saliva de los animales sin mordedura es el mecanismo de transmisión más común. También se puede dar por el tema de lo que viene a ser las lamaduras de las mucosas y de piel con solución de continuidad, rasguños, por predación, importante forma también por la predación. Esa es otra forma importante de transmisión, por ejemplo, que se da en el gato. Cuando el gato caza un murciélago infectado, lo comprime en sus fauces y así recibe, en este caso, el virus directamente desde el encéfalo del murciélago. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hay otras formas de transmisión, por ejemplo, los trasplantes de córneas, de órganos, en este caso, como son órganos o tejidos vasculares provenientes de donantes que estuvieron o estaban infectados con el virus rábico. Por aerosoles, también por la vía de transmisión por medio de aerosoles cargados con virus. Si bien no puede descartarse, no está totalmente documentada. Se la postula como una forma posible de transmisión de rabia dentro de una colonia de murciélagos y también como forma de transmisión al humano que visita las cuevas donde habitan dichos animales. Asimismo, se le adjudica ser de forma de contagio de persona en persona que trabaja en laboratorios donde se manipula también el tema de los virus rábicos. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta que también por aerosoles también es el mecanismo de transmisión de los virus, que hay que tener mucho cuidado al momento de manipular a través de las muestras en lo que trabajamos, a través de lo que viene a ser laboratorio, cuando se manipula, en este caso, el virus o muestras de virus con riesgo de presencia de virus rábico. Un poco para conocer la patogénesis, en este caso, una vez que penetra el organismo del animal o humano, el virus permanece en el sitio de inoculación o entrada durante varios tiempos muy variable. Ahí se multiplica fundamentalmente en las fibras musculares, en una suerte de periodo de amplificación durante un tiempo variable.
Pasado este tiempo, el virus penetra el sistema nervioso periférico, principalmente a través de los receptores de acetilcolina a la placa neuromuscular. Se propaga al sistema nervioso central en sentido retrógrado, forma centrípeta por los axones del sistema nervioso. Viene a ser un transporte axonal. En este caso, una vez en el sistema nervioso central, se multiplica sin producir modificaciones neuropatológicas significativas, lo que apoya la idea de que la sintomatología de la enfermedad se debería más a un proceso de disfunción de muerte neuronal. A partir del sistema nervioso central, el virus se difunde por los axones de los nervios periféricos en sentido anterógrado, es decir, forma centrífuga hacia las glándulas salivares y otros órganos. Una vez que aparece el virus en la saliva, el individuo puede transmitir rabia a través de la misma. Entonces, amigos, un poco para entender bien que prácticamente es a través de la saliva y la ubicación de los virus en las glándulas salivares es donde nosotros tenemos mayor riesgo hay mayor riesgo de transmisión, en este caso de la presencia del virus rábico. La duración de un periodo de incubación en rabia es variable y esto hay que tenerlo en cuenta que en perros, gatos y hurones domésticos puede desde algunos días hasta 24 meses con un promedio de 30 a 60 días. Es decir, que puede tener un periodo de incubación hasta de 30 a 60 días. En aire va desde 25 a 150 días, es decir, en lo que viene a ser en ciertos mamíferos que nosotros hemos visto de cerca, que pueden ser los bovinos, caprinos, ovinos, equinos y pelíferos. Entonces, esto generalmente en animales como los bovinos, ovinos, caprinos. Entonces, hay que tener un tema de lo que viene a ser en animales con ADI, sería desde 25 a 150 días. En los mamíferos silvestres, esto un poco para entender bien que se desconoce el comportamiento biológico del virus en estos animales. En humanos como nosotros, desde menos de 2 semanas hasta más de un año como un promedio de 2 a 4 meses. Entonces tenemos un periodo de incubación en nosotros entre 2 a 4 meses. Y en perros y animales entre 30 a 60 días un periodo de incubación. Los parámetros más importantes que determinan la viabilidad principalmente son el tiempo en que el virus permanece en el sitio de entrada, a la riqueza de las terminaciones nerviosas principalmente, la distancia entre el sitio de entrada y el sistema nervioso central, la velocidad del transporte axonal, la profundidad de la herida, la patogenicidad del genotipo variante viral, la especie animal, la carga viral inoculada y el estado inmune en este caso del individuo. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que el estado inmune del individuo es un tema fundamental que nosotros debemos conocer. La inmunidad es un poco para tener de referencia que el mecanismo de respuesta de inmune a la infección natural, a pesar de ser ampliamente investigados, aún no se tiene las cosas en clara. Se desconoce las causas de cuáles el sistema inmune es incapaz de producir una respuesta efectiva que resuelva la infección o reduzca su gravedad. Sin embargo, tanto la inmunización activa, aplicación de vacunas, como la pasiva, que son la aplicación de la gamma globulina antirrábicas, son altamente efectivas para proteger contra la enfermedad. La protección que brinda estos dos tipos de inmunización es de naturaleza humoral, dada por un nivel protector de anticuerpos antirrábicos neutralizantes dirigidas contra la proteína G viral del virus. La magnitud en este caso de la respuesta inmune vacunal, nivel de anticuerpos neutralizantes y su periodo de latencia, que el tiempo que transcurre desde la aplicación de la vacuna hasta la síntesis de anticuerpos, depende de muchas variables. Se trata de la primovacunación o de un refuerzo de la especie animal, de las características particulares de cada individuo, en este caso el estado general del individuo, la inmunosupresión o la potencia de la vacuna a través de la vía de administración. Un poco para entender el cuadro clínico, el perro principalmente, que viene a ser la que nosotros tenemos como mascota y donde hemos tenido casos de rabia canina, la enfermedad se puede presentar en dos formas: la forma furiosa
o paralítica. En este caso, ambas van precedidas por una fase prodrómica. Primeramente, la fase prodrómica generalmente dura de 1 a 2 días. Hay cambios de conducta, en este caso del animal del can, caracterizado principalmente por la intranquilidad dentro del can, la agitación que se presenta en nuestros perritos y puede observarse congestión conjuntival. La forma furiosa, que son 2 fases sucesivas, la fase de excitación y la fase de depresión. La fase de excitación dura aproximadamente 3 días, cursa con signos de hipersensibilidad a los estímulos visuales y auditivos. Hiperexcitabilidad refleja anorexia, estimulación de los órganos genitourinarios, agresividad, en este caso, convulsiones, salivación abundante, perversión de los sentidos del gusto de la mirada, perdida, espasmos laringios. Tenemos la fase de depresión, dura aproximadamente 2 días. La fase de depresión dura 2 días, se observa incoordinación motora al momento de hacer parte de su movimiento, en este caso en los canes. Hay parálisis mandibular, disfagia, la lengua péndula, se pone una lengua seca, tiesa, el babeo, también tenemos estrabismo y finalmente parálisis ascendente hasta la muerte de lo que viene a ser el can. Hay una forma, en este caso también la forma muda o paralítica, que es un tema que nosotros debemos entender. Esto dura de 2 a 5 días. La fase, en este caso, la fase de excitación es corta, está ausente, predominan los síntomas paralíticos, marcadamente parálisis, y el animal presenta dificultad para deglutir, permanece liberando saliva constantemente y se observa la parálisis ascendente hasta la coma y la muerte. Entonces tenemos las 2 fases, la fase paralítica, que también es un tema ya que dura poco en el animal, que va de 2 a 5 días. Hay que tener en cuenta algún diagnóstico diferencial con lo que viene a ser enfermedades relacionadas a la rabia. Tenemos, por ejemplo, en lo que viene a ser enfermedades infecciosas, tenemos el moquillo canino, la hepatitis infecciosa canina, la meningitis, la encefalitis bacteriana, encefalitis por arbovirus de equinos, tenemos la rinoneumonitis equina, tenemos muchas de ellas que se puede apreciar fácilmente. Tenemos enfermedades parasitarias como es toxoplasmosis, babesiosis, cisticercosis, micronemiasis, entre otras. También tenemos obstrucción esofágica, cuerpos extraños en la boca o la faringe, tenemos tumores cerebrales y por último tenemos intoxicación que puede haber tenido nuestros animales. En el cuadro de la rabia en humanos hay que tener en cuenta que es un tema fundamental, y esto a veces, bueno, hasta ahorita todavía no tenemos una notificación en humanos en nuestro país, pero vamos a ver el periodo prodrómico. Las primeras manifestaciones son fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, angustia, inquietud, cefalea, parestesia. En lugar de herida, periodo de estado donde se divide en 2 etapas. La primera etapa puede ser excitabilidad, espasmos, en este caso musculares generalizados, hidrofobia, temor al agua, fonofobia, fotofobia, temor al agua, convulsiones, alteraciones sensoriales e hiperestasia o hipoestesia. Entonces hay que ver bastante con lo que viene a ser la parte de la estimulación a lo que viene a ser la luz. La segunda etapa viene a ser que el paciente evoluciona a un estado de coma, es decir, ya hay mayor gravedad y el paciente evoluciona a un estado de coma, produciendo la muerte, y esto se produce por un paro cardiorrespiratorio debido al compromiso del bulbo raquídeo, donde están ubicados los centros respiratorios y la parte cardíaca. La sobrevida promedio de las primeras manifestaciones clínicas hasta la muerte oscila entre 5 a 11 días aproximadamente. Esto hay que tenerlo en cuenta, que prácticamente el periodo de evolución a una gravedad y hasta la muerte en una persona es corta. Prácticamente estamos hablando entre 5 a 11 días. La presentación inicial se puede evidenciar debilidad de los miembros afectados, en este caso por la mordedura, aunque la evolución clínica posterior sea en forma de rabia furiosa o paralítica. Esta última se presenta en hasta un tercio de todos los casos
y se plantea un desafío para el diagnóstico porque puede ser no sospechado por el equipo de salud, lo que plantea la posibilidad de un subregistro de la enfermedad. Entonces, amigos, hay que conocer un poco del riesgo que podemos tener nosotros al sufrir o producirse una rabia en seres humanos. Hay que tener en cuenta que, por otra parte, únicamente la debilidad ascendente de las motoneuronas periféricas en la manifestación inicial, en la rabia paralítica en la cual se ha estado la conciencia, está preservado hasta la fase preterminal. Con frecuencia creciente se han reconocido signos y síntomas atípicos tanto en rabia transmitida por perros o por murciélagos como mielitis transversa, neuromielitis óptica o signos tipos como son también parecidos a lo que viene a ser tétano. Entonces esto hace que a veces haya confusión de la parte del tema de los médicos o de los especialistas. En caso de mordeduras con murciélagos, ese es un tema a veces que sufrimos mucho de la población cuando hacemos actividad en selva y son mordidos por murciélagos el ser humano, las heridas tienen apenas profundidad en la piel debido a la combinación de la longitud de sus dientes caninos, la penetración en este caso de la mordedura en sí misma y el espesor de la piel. Por lo tanto, después de la mordedura de un murciélago rabioso, Lyssavirus ingresa al sistema nervioso por vía de nervios somatosensitivos en la piel. Por contraste, el virus no puede acceder al sistema nervioso por nervios somatomotores porque la piel no tiene este tipo de inervación. Después de la mordedura, en este caso de carnívoro terrestre profunda que interesa al músculo del virus, puede ingresar al sistema nervioso no solo por vías sensitivas, sino también a través de las vías terminales neuronales. Este es un poco para entender el tema que va a ascender hasta nuestro sistema central por la vía de los tractos motores. Esto para podernos ubicar bien sobre el tema de las fases, en este caso aspectos generales de los pacientes, cuando ha habido una de las variantes caninas, en este caso por el virus rábico, de la fase furiosa y la fase paralítica. La prevalencia de la 2/3 parte de los casos, en la fase paralítica, la 1/3 de los casos. La sobrevida promedio sin soporte intensivo, más o menos, en la fase furiosa es 5 a 7 días y en la fase paralítica es 11 días. Esto ya conlleva también a la muerte de la persona, a la muerte en este caso, en el ser humano. Los síntomas prodrómicos tenemos con dolor neuropático en el 3% de los casos, inespecíficos con dolor neuropático en un 3% de los pacientes. La característica de la rabia tenemos presentes, aunque puedan no estar en todos los estadios, espasmos fóbicos solo en la mitad de los casos. Los espasmos inspiratorios pueden ser no obvios debido a la debilidad de los músculos cervicales. Tenemos el déficit sensitivo, en este caso afectado por los ganglionitis, pérdida de la sensibilidad, en este caso epicrítica, seguida de la pérdida de la sensación de la posición articular en el segmento afectado de los ganglionitis, pérdida de la sensibilidad epicrítica, seguida de la pérdida de la sensación de la posición articular. Tenemos la debilidad flácida con arreflexia, aparece solo con el estado de coma, y la debilidad pura motora ascendente predominante abarca en la musculatura proximal y facial con manifestaciones inicial tanto en la conciencia y está completamente preservada. Hallazgos electrofisiológicos, tenemos disfunción subclínica de las células, en este caso en la parte de la neuropatía sensitiva en pacientes con síntomas neuropáticos locales. En la fase paralítica hay que ver que hay una evidencia de desmineralización o azonopatía periférica que se da en los pacientes con síntomas neuropáticos locales, o sea, hay una desmineralización que se da en las neuronas. Entonces, esto un poco para ver el tema de los variantes de lo que viene a ser el virus, justamente en relación a la fase prodrómica, la fase aguda y la fase de coma. Hay que entender que nuestra vigilancia epidemiológica permite alertar la forma temprana de la ocurrencia de casos y riesgo, en este caso de acuerdo a las diferentes áreas geográficas, y monitorear en el virus circulante.
La confirmación del diagnóstico por laboratorios especializados y la efectiva notificación de los casos en humanos y animales resultan elementos fundamentales para nuestra vigilancia epidemiológica. Hay que tener en caso las medidas de control más apropiadas de cada caso. Se han establecido criterios de riesgo para la rabia en una determinada zona, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que viene a ser la posibilidad de introducción de un caso en el área que estaríamos nosotros realizando nuestra vigilancia epidemiológica, y la receptividad, que viene a ser la posibilidad de una enfermedad que genere nuevos casos de rabia en la población susceptible, luego de la introducción en una región determinada. Por otra parte, el animal rabioso que circule en un área vulnerable puede tornarla en receptiva, un área receptiva que constituye una amenaza para la salud de la población. Esto un poco para entender que el virus relacionado puede presentar cierto grado de reacción cruzada con los virus clásicos, en este caso a través de las pruebas de inmunofluorescencia y la fijación del complemento. Por tanto, es posible cierta confusión en el diagnóstico de la rabia. Esto hay que tener en cuenta que justamente lo que se viene siempre comprobando a veces son los roedores hámster, en este caso para lo que viene a ser la inoculación cerebral que se puede dar de los virus en dichos roedores, y poder evaluar el tema de lo que viene a ser, en este caso, aislar el cerebro y las glándulas salivarias. En cambio, la inoculación en serotipos por vías raramente resulta a veces en la muerte de los animales. Hay que entender que las cepas aisladas de los mosquitos son patógenos solo para ratones lactantes inoculados por vía intracraneal. El ganado bovino y ovino y equino, como también en roedores e insectívoros del norte, en este caso que se hizo en Nigeria, con frecuencia se encuentran anticuerpos neutralizantes para el virus COP, que es aislado por en este caso, insectos, los culicoides. Hay que conocer un poco los ciclos, que son el ciclo de la rabia, tanto urbano y selvático, que justamente es un poco de la historia, cómo se ha ido evolucionando el virus rábico. Tenemos también la enfermedad, y esto es un poco para conocer el periodo de incubación que se da en el hombre, es entre 2 y 8 semanas, pero puede durar desde 10 días hasta 8 meses, o raramente, por lo general se puede extender hasta 20 y 90 días. La mayor duración de la incubación debe depender de la dosis del virus inyectado por la mordedura, en este caso, y el ingreso del virus rábico, del lugar de la misma y la gravedad de la laceración que se ha producido en la piel para el ingreso de dicho virus. El periodo de incubación es más largo cuando la herida está más alejada del sistema nervioso central. Es por eso el riesgo que nosotros como seres humanos podemos contraer cuando a veces son mordidos en la parte del cuerpo cercana, a veces en el rostro, en la cara, o a veces cerca a lo que viene a ser el cerebro. Un poco para la definición de lo que viene a ser, que se viene manejando en el sector salud, casos sospechosos de rabia animal, que viene a ser animal de especie susceptible de sufrir rabia que reúna una o más de las siguientes condiciones: primeramente, vivo o muerto con antecedentes de sintomatología clínica compatible a una infección rábica, que genere un accidente potencialmente rábico, que sea mordido por animales silvestres o animal confirmado con rabia, muerto en la vía pública sin antecedentes en zonas con circulación de virus rábico, variante terrestre. El caso confirmado en rabia animal, en este caso sospechoso que presenta resultado positivo a lo que viene a ser a una de las siguientes técnicas. Primeramente, la inmunofluorescencia indirecta, el ensayo biológico o la transcriptasa reversa, reacción en cadena de la polimerasa, que viene a ser el PCR en tiempo real. El caso descartado de animal de rabia, caso resultado negativo en 2 técnicas, tanto en caso sospechoso vivo que superó los accidentes potencialmente rábicos. Esto es algo que toda persona con cualquier tipo de herida, mordedura, rasguño o lamedura de mucosas o de piel, en este caso heridas producidas por animales con rabia confirmada o animales con sintomatología compatible por animales silvestres, especialmente murciélagos, zorros, monos, o por perros, gatos, hurones domésticos imposibles de observar o no vacunados.
El caso sospechoso de rabia humana. Toda persona con sintomatología compatible con rabia humana, excitabilidad, espasmos musculares generalizados, hidrofobia por espasmos faringios, la fonofobia, la fotofobia, convulsiones, alteraciones sensoriales e hiperestesia o hipoestesia con antecedente desconocido de exposición a un virus rábico. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros somos o hemos estado de repente mordidos o hemos estado en contacto con animales con presencia de virus rábico. El caso probable de rabia humana viene a ser caso sospechoso de rabia humana con antecedente a exposición al virus rábico. El caso confirmado en rabia humana viene a ser caso sospechoso probable en que se demostró la presencia de un virus rábico a través del estudio por laboratorio. Esto hay que tener en dos temas. Primeramente, en el diagnóstico ante mortum, antes de la muerte, uno más de los siguientes criterios: detención del antígeno rábico por inmunofluorescencia indirecta en muestras de saliva o biopsia de piel, en este caso de nuca de los animales. La enfermedad comienza con una sensación de angustia, en este caso, pequeño aumento de la temperatura corporal, malestar, alteraciones sensoriales imprecisas, a menudo relacionadas con el lugar de la mordedura. El paciente suele sentir dolor, irritación en la región de la herida. En la fase siguiente hay una excitación, hay hiperestesia, una extrema sensibilidad a la luz, al sonido, dilatación de las pupilas y aumento de la salivación. A medida que la enfermedad progresa, hay espasmos del músculo de la deglutación y la bebida es rechazada violentamente por contracciones musculares. Esta disfunción de la deglución se observa en la mayoría de los enfermos, muchos de los cuales experimentan contracciones espasmódicas laringofaringias a la simple vista de un líquido y se abstienen de deglutir su propia saliva, fenómeno conocido como la hidrofobia. También se puede observar espasmos en los músculos respiratorios y convulsiones generalizadas. La fase de excitación puede predominar hasta el momento de la defunción o puede ser sustituida por una fase de parálisis generalizada. La enfermedad puede durar entre 6 a 6 días, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, y termina en la muerte en lo que viene a ser. El tratamiento de posexposición es ineficaz y permanente y ante lo posible después de que la persona fue expuesta a la infección. Los pacientes deben ser aislados y el personal de un hospital debe ser provisto de indumentaria adecuada correspondiente. En lo que viene a ser en los perros, justamente, el periodo de incubación va entre 10 a 12 días, a 10 días a 2 meses. En la fase prodrómica, los perros manifiestan un cambio de conducta, se esconden en rincones oscuros o muestran una agitación insuscitada y dan vueltas intranquilos. La excitabilidad refleja esta exaltada y el animal se sobresalta al menor estímulo. Se nota anorexia, irritación en la región de la mordedura, estimulación de los órganos geniturinarios y un ligero aumento de la temperatura corporal. Después de 1 a 3 días se acentúa en forma notoria los síntomas de excitación, agitación. El perro se vuelve peligrosamente agresivo con tendencia a morder objetos, animales y al hombre, incluso a su propio dueño. La salivación es abundante en los perritos, no puede deglutir, en este caso la saliva, debido a la parálisis de los músculos de la deglución y hay una alteración del latido de la parálisis parcial de las cuerdas bucales que se manifiestan con un aullido ronco y prolongado. Los perros rabiosos tienen propensión a abandonar sus casas y recorrer grandes distancias a la vez que atacan con furia a sus congéneres u otros animales. En la fase terminal de la enfermedad, con frecuencia se pueden observar convulsiones generalizadas y luego con incoordinación muscular y parálisis de los músculos del tronco y de las extremidades. La forma muda se caracteriza por el predominio de los síntomas paralíticos y porque la fase de excitación es muy corta o a veces está ausente. La parálisis comienza con músculos de cabeza y el cuello. El animal tiene dificultad para deglutir y como a menudo el dueño trata de socorrerlo,
pues sospecha que el perro se ha atragantado de repente con algún alimento como es el hueso y la persona se expone a la infección directo por lo que viene a ser la saliva que contiene el virus rábico. Luego sobreviene parálisis de las extremidades, la parálisis general y la muerte. El curso, en este caso, de los animales que puede ser entre 1 a 11 días. También hay rabia de gatos, que es parecido a lo que viene a ser la rabia de perros. Tenemos también justamente el tratamiento que nosotros vamos a ver, a conocer un poco. La patogenia hemos visto de lo que viene a ser nuestros animales y la vigilancia y la prevención. Esto es algo que nosotros siempre debemos estar atentos como personal que a veces realizamos actividades en nuestras familias. La baja percepción popular del riesgo de contraer la enfermedad debido al mejoramiento a veces de la situación epidemiológica de la rabia en nuestro país. El subregistro a veces que se da en muchas regiones por mordedura a veces en la mayoría de los municipios, provincias o en el mismo sector nuestro, en el sector salud. El aumento de la población de perros sin tenencias responsables en zonas urbanas densamente pobladas, la presencia de rabia aérea, existe una constante aparición de casos de rabia debido a murciélagos, el bajo concepto de la tenencia responsable de animales de compañía en nuestro país, la baja vigilancia epidemiológica por parte de las regiones o de las áreas en zonas o ciudades que pueden estar produciéndose mordeduras por canes o por murciélagos, y las bajas coberturas de vacunación que se produce a veces en las campañas que programa el sector salud en la vacunación canina. Esto un poco para ver, incluye las situaciones, en este caso, en que la prevención, cuáles serían las acciones que nosotros debemos conocer. Primeramente, el tema de la vacunación antirrábica, que es un tema fundamental que el sector salud lo realiza, el tema del control poblacional, la educación que justamente está apostando la empresa BQC, la legislación para la importación, en este caso, de animales, en lo que viene a ser cuando nosotros vamos de un lugar a otro. La vacunación, en este caso antirrábica, que es un tema fundamental, hay que verla, es de carácter obligatorio, principalmente en los animales de compañía, los perros, a partir de una primo-vacunación a los 3 meses de edad y una revacunación al año. Y corresponde en este caso a nosotros, como tenedor de estos animales, el cumplimiento de esta exigencia legal. En este caso, la constancia de vacunación por parte de salud que emite y debe ser firmado por un profesional o el responsable que está realizando dicha actividad de vacunación. Las vacunas antirrábicas de uso veterinario. Hasta el momento se utilizan a nivel mundial 3 tipos de vacunas de uso veterinario. Primeramente tenemos el virus inactivo. Dentro del virus inactivo tenemos las vacunas antirrábicas producidas en cultivos celulares, las vacunas antirrábicas producidas en tejidos nerviosos de animales lactantes. Tenemos las de cultivos, las vacunas inactivadas, tenemos en este caso, que utilizan en cultivos celulares, utilizan el sustrato para el crecimiento viral lineal de células en cultivo, por ejemplo, en la línea BHK, Baby Hamster Kinase, es la más utilizada, aunque existen otras como es el NIL2, que es el embrión total de hámster, y las Vero, que son el riñón de mono de verde africano. La inactivación viral se especifica con una betopropiolactona o con una etilenimina o una acetilenimina o una bromoetilenimina. Son inactivación química. También hay vacunas antirrábicas producidas en tejidos nerviosos de animales lactantes. Esto es un poco para entender bien que la vacuna, la CRL, que es cerebro de ratón lactante, o la fuensalida Palacios, utiliza sustratos como es el crecimiento viral en encéfalos de ratones. La inactivación viral se sitúa en la radiación ultravioleta, inactivación física y en menor medida con beta-propiolactona, inactivación química. Debe ser progresiva, reemplazado por la vacuna de cultivo celular que presentan la mayor potencia en este caso. Actualmente en nuestro país las vacunas antirrábicas de uso veterinario comercial y provistas por el Ministerio son inactivas y producidas por los cultivos celulares.
Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos también el virus, la vacuna tipo virus atenuado, que es justamente es el virus que conserva la capacidad de multiplicación por su patogenicidad, está reducida al punto de no provocar rabia en animal inmunizado. La atenuación de la patogenicidad puede ser empírica en este caso o dirigida, como tenemos acá la empírica en las cepas SAD, B19, tenemos el SAD, BERN, entre otras. Y la dirigida también tenemos las cepas CAG1 y las cepas CAG2, siendo estas últimas las más seguras que utilizan en su inocuidad. Su ventaja puede ser administrada vía oral o también vía oral, razón por la cual se utilizan en Europa y Estados Unidos para la vacunación de animales silvestres mediante la distribución de cebos que contienen en este caso la vacuna atenuada de la cepa CAG1 y CAG2 y está disponible en nuestro país. Tenemos también la vacuna recombinante, que estas vacunas son de material genético del virus rábico que codifica para la glicoproteína de membrana, está inserto a un vector viral que mantiene su capacidad de multiplicación. La vacuna recombinante Vaccinia Rabia se utiliza tanto en Europa, Estados Unidos, para la vacunación oral, en este caso de los animales silvestres. La vacuna de la recombinante Caniropis se utiliza en gatos por vía parenteral y carece de riesgo para las vacunas inactivadas de provocar, en este caso, frigosarcomas. Las recomendaciones es necesario en este caso que antes de aplicar la vacuna se debe observar su fecha de vencimiento. No deben aplicarse productos cuyo plazo de validez haya vencido. Las vacunas deben ser conservadas y aplicadas vía dosis frecuencias de acuerdo a las indicaciones provistas, en este caso, por el laboratorio que ha producido dicha vacuna. Resulta importante respetar la temperatura de conservación para que los productos mantengan su estabilidad y su poder inmunogénico. La educación para la salud, justamente lo que incluye formación de la población, la importancia de conocer el problema de la rabia como un problema de salud pública, impulsar actividades para el control de los reservorios y promover en este caso también el contexto de la tenencia responsable de lo que viene a ser nuestros animales. Hay que incentivar a la opción responsable. La población notifique en forma inmediata la presencia de sospechosos de padecer rabia ante las autoridades de salud o las autoridades locales. Hay que ver capacitar al personal profesional como lo viene haciendo la empresa BQC. Hay que ver los esquemas de profilaxis, preexposición, que justamente es un tema fundamental que el ministerio viene realizando. La vacuna de cultivo en líneas celulares, aplicación intramuscular, 2 dosis, los días entre 0 y 7. Y justamente hay que realizar una serología en este caso post profilaxis preexposición entre los 14 y 30 días para evaluar la respuesta y luego repetir el segundo riesgo de exposición. Las personas en riesgo continuo son aquellas que trabajan en el ámbito del que está el virus presente, virus rábico, en altas concentraciones, y esto por ejemplo nosotros podemos ver en lo que viene a ser justamente a veces por mordeduras que se pueden producir por mordeduras, sino por contacto con mucosas o inhalación de aerosoles. Entre ellas la recomendación de determinación cada 6 a 12 meses. Si el título obtiene fuera menor de 0,5 unidades internacionales por mililitros, o si el valor de neutralizante en este caso el RIF es menor que 1 entre 5. Se debe aplicar dosis de refuerzo hasta alcanzar un título aconsejado por parte del laboratorio. Esto para ver los procedimientos, en este caso, de los accidentes potenciales que pueden producir, en este caso, por animales como son domésticos la mayoría, y lo que viene a ser la observación antirrábica a los 10 días, sintomatología al nivel descartado y el refuerzo vacunal inmune que se puede ofrecer a los 45 días, con sintomatología animal sospechoso, la prueba de laboratorio, en caso de animal, prueba de laboratorio negativo, en caso de positivo, animal confirmado. Entonces es un poco para ver el tema de riesgo que nosotros podemos estar
Y justamente las actividades que nosotros debemos ver en cuenta es justamente recoger en este caso, en el caso índice, en este caso sospechoso, en este caso localizado, si es muerto, si es desaparecido, la especie, edad, sexo del can, el propietario, el estado de vacunación antirrábica en el animal, el estado clínico, los hábitos, el contacto si hubo con animales silvestres como son en este caso los murciélagos, presencia, ausencia o causa de efecto de morder en este caso y antecedentes de zona de viaje. Caso sospechoso, hay que ver en las siguientes actividades: identificar inmediatamente los posibles contactos humanos y animales en el domicilio del animal. Para ello solicitar la colaboración de informantes claves que son los líderes comunitarios, las autoridades locales. Derivar a los contactos humanos a un efector de salud especializado en donde se considerará el inicio del tratamiento post-exposición. La profilaxis post-exposición, justamente la persona sufrió el accidente potencialmente rábico. En este caso debe, antes de concurrir el efector de salud, proceder lo más posible a la limpieza de la herida con agua corriente y jabón. El agua ejerce una acción mecánica de lavado y el jabón altera la capa lipídica, en este caso del virus, favoreciendo así su inactivación. De este modo se disminuye notoriamente el riesgo de la infección. En el efector de la salud se le repetirá la limpieza del agua y jabón independientemente de la magnitud de la herida y del tamaño transcurrido de este accidente. En caso de una herida extensa, la limpieza debe ser cuidadosa, debe ser revisarlos. En este caso hay que ver el caso de la herida, si son pocas extensas, lavar con agua se debe requerir sutura si en caso fuera ya lacerado de una mayor magnitud. Esto un poco para ver el tema de la profilaxis debe efectuarse lo más precoz posible, en este caso, de acuerdo al tema de lo que viene a ser la vacunación a través de una vacuna antitetánica, antidictérica. Estas dos para evitar el tema de una profilaxis post-exposición. El tema de la vacunación se realizará por una vacuna producida en líneas de cultivos celulares. En este caso, el esquema de Sagre, 4 dosis en 3 visitas, es decir, 2 dosis en el día 0. Cada dosis se aplica en un brazo diferente y una dosis a los 7 y 21 días. El esquema también de Exen modificado son 4 dosis en 4 visitas. Las dosis son en el 0, en el tercer, en el séptimo, en el 14 a 28º día de lo que viene a ser la actividad de la vacunación. En este caso hay que ver también en las actividades de la gamma globulina antirrábica en humanos. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que corresponde la administración debe efectuarse antes posible y nunca después del 7º día de iniciar la vacunación. La inmunoglobulina debe infiltrarse dentro y alrededor de la herida, una cantidad de 20 unidades internacionales por kilogramo de inmunoglobulina derivada humana, y la inmunoglobulina remanente puede administrarse a otro paciente, ya que la administración a distancia por vía intramuscular no parece aportar beneficios a veces adicionales a la persona. Vamos a ver el tema de lo que viene a ser la rabia silvestre, que es un tema fundamental que también nosotros debemos tener en cuenta. El control de la rabia silvestre, que justamente a veces hay actividades que realizamos en el tema de nuestra actividad en selva y es producida por los murciélagos, que es un problema independiente de los ciclos infecciosos, en este caso de los mamíferos. Es necesario distinguir la infección de los quirópteros hematófagos, que son los murciélagos, y de los no hematófagos. La rabia en los murciélagos no hematófagos se registra en el norte y el sur de las Américas y se ha comprobado numerosas especies, principalmente murciélagos insectívoros, frugívoros y omnívoros. Desde que se conoció el primer caso, en este caso en 1953 en Florida, en Estados Unidos, se presentaron varios casos de rabia transmitida por mordedura de estos quirópteros, que son los murciélagos, sobre todo en ese país, en Estados Unidos. La rabia de murciélagos se ha diagnosticado en todos los Estados Unidos, con excepción del estado de Hawái. En varios países europeos se han aislado virus rábicos de murciélagos, especialmente Ectexicus serotinus, y un reducido número de lo que viene a ser Myotis
Trelus, Myotis pipistrellus. La rabia en murciélagos es un problema limitado en América Latina, Trinidad y Tobago, y la infección ha sido comprobada en 3 especies hematófagas: en Desmodus rotundus, en Diphylla caudata y Diamos youngi, pero solo la primera especie tiene importancia epidemiológica. Desmodus rotundus es la que tiene importancia epidemiológica, y la distribución de dichos murciélagos contempla en lo que viene a ser en Latinoamérica y en muchas regiones. Los animales silvestres, justamente la rabia se presenta naturalmente en muchas especies en mamíferos. Sobre la base de datos experimentales y epidemiológicos se consideran los zorros, los coyotes, los chacales, los lobos como los animales más susceptibles a lo que viene a ser la rabia silvestre. Las mofetas, los mapaches, los murciélagos, las mangostas presentan un grado menor de susceptibilidad. Las zarigüeyas son poco susceptibles. El periodo de incubación es variable y raramente es menor a 10 días o mayor a 6 meses. La sintomatología clínica en los zorros, en mofetas y mapaches infectados de modo experimental es similar a la de los perros. La mayoría de los animales silvestres, en este caso de tipo furioso, sin embargo, algunos presentan rabia muda. La duración de la enfermedad es de 2 a 4 días en los zorros y de 4 a 9 días en las mofetas. Los murciélagos, tanto hematófagos como no hematófagos, la rabia furiosa es el tipo más frecuente, aunque a veces también se observa la rabia muda. ¿Qué hacer con el control de los murciélagos? Una actividad permanente que a veces hay problemas en muchas localidades de nuestro país. El control, primeramente, es indispensable conocer la etiología para poder comprender las episodias de la rabia de estos quirópteros. Los métodos como dinamitar un refugio o el humo en los mismos utilizados en el pasado para el control ya no están permitidos en controlar el problema de la rabia en murciélagos, pero sí se afectan a colonias de murciélagos insectívoros, frugívoros y nectarívoros. Los programas de control actuales han demostrado que son los más efectivos, ya que se basan principalmente en la vacunación del ganado bovino. Justamente la vacunación del ganado y en la captura de lo que viene a ser los murciélagos y la aplicación tópica de las sustancias anticoagulantes que son los vampiricidas a los mismos. Recientemente la utilización de vampiricidas de un sistema utilizados en los animales domésticos más agredidos aseguraron esta técnica que todos los murciélagos se mantienen en animales tratados durante los 7 días posteriores al tratamiento, donde el murciélago morirá. Estos métodos modernos se apoyan en el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad de los murciélagos y en el comportamiento de los mismos, y tienen la ventaja que no lesiona a otro tipo de murciélagos ni a los predadores de los murciélagos. Se debe utilizar programas estratégicos en el control que incluyan zonas donde existe el problema, áreas de riesgo. Esto no garantiza que la enfermedad no se desplace a otras partes, por lo que hay que participar su progreso, controlar el transmisor y prevenir el ganado contra la rabia mediante una actividad de inmunización en lo que viene a ser contra la rabia. Por el hábito nocturno que tienen en este caso los murciélagos o los vampiros ausentes en los refugios, busca el alimento, por lo cual se suscitan las primeras horas de la noche o en las horas finales, y donde hay colocación de redes alrededor de los corrales. Se recomienda hacer una evaluación en la incidencia de las mordeduras del ganado, realizándolo preferentemente durante las primeras horas de la mañana, ya que así pueden diferenciar las mordeduras recientes, aún sangrantes, por lo que viene a ser las mordeduras de los murciélagos. Hay que realizar la captura de los murciélagos, en este caso, que es un tema fundamental, a través de mallas de nylon que van entre 6 a 12 metros según la necesidad que se presente. Estas son las mallas que nosotros debemos estar colocando la liberación de en este caso de los murciélagos, en este caso para evitar que haya salida. Esta técnica se basa en lo que viene a ser la etiología del comportamiento del refugio, en este caso de lo que viene a ser, y la sustancia tóxica de lenta acción como son los vampiricidas, para que al regresar a sus refugios contaminen, en este caso con
con especies mediante hábitos de limpieza. Hay que evitar el hábito de limpieza que hay que realizar, el hábito de limpieza que realizan entre ellos. Así, de esta manera ingieren vampiricidas que más tarde le causará la muerte a dichos murciélagos. Hay que entender el tema de la vacunación preexposición del personal con fines preventivos, y este caso se realiza mediante la aplicación de 3 inyecciones que son entre 0 a 7 y 21 o 28 días después del mes de ser vacunado. Se iniciará la respuesta inmunológica mediante el diagnóstico serológico del laboratorio autorizado. En los casos que la persona tenga niveles de anticuerpos bajos o nulos, el individuo no podrá trabajar en esta actividad debido al alto riesgo que tendrían que enfermar por rabia. Hay que ver también el tema de la vigilancia de epizootias. Antes de entrar en este caso en materia, es necesario tener en claro la vigilancia de la epizootología, el cual puede resumir un conjunto de actividades que permitan reunir principalmente información indispensable para identificar y evaluar la conducta de la enfermedad, así como para detectar y prevenir cualquier cambio que pueda ocurrir en la presentación de alteraciones en los factores condicionantes o determinantes, con el fin de recomendar oportunamente las medidas para su prevención y control, o lo que viene a ser la erradicación. Bueno, amigos, esto es lo que queríamos ver. Y por último, vamos a ver a un tema que es fundamental en lo que viene a ser las fases de un programa de control y vigilancia. Esto justamente es un tema que para mí nos conlleva a un tema fundamental, y vamos a mencionar que justamente estructurar una fase en lo que viene a ser cualquier fase, y vamos a centrarnos al problema de leptospira a través de lo que viene a ser los roedores, o lo que viene a ser el tema de lo que en este caso es peste. Se debe tener primeramente una organización de un programa de control de roedores, una buena planificación, que es un tema fundamental, una buena coordinación operativa que debe haber, en este caso, en lo que viene a ser la actividad propiamente dicha, y las acciones a cargo de los operadores de campo. Esta actividad debe estar bien garantizada en lo que viene a ser nuestras actividades, para que nosotros tengamos, a través de este esquema que acá le dejamos justamente para que ustedes puedan conocer bien los esquemas que deben establecerse siempre en una fase de control de roedores. Primeramente, se deben tener en cuenta 5 fases fundamentales para el control de un programa de roedores. Primeramente, la preparación que debemos realizar en relación al tema de lo que viene a ser el problema, la parte historial del problema que tengamos, el tema de los indicadores, todo el tema antes de implementar un programa. El tema de la planificación es ver la magnitud ya del problema, el ver el nivel de infestación que hay en una determinada área geográfica, en una determinada empresa privada, en una determinada área de intervención. En la etapa de ejecución de las actividades, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, el tema de la ejecución de lo que viene a ser, el tema de lo que, uno ha planificado de acuerdo a los escenarios de riesgo, que se están presentando en una determinada área geográfica. Estos escenarios de riesgo van de acuerdo a muy alto riesgo, al alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Y yo debo priorizar de acuerdo al problema o al escenario encontrado en mi área de intervención. La evaluación, que justamente es lo que nosotros siempre debemos incidir bastante en lo que viene a ser la evaluación de nuestras actividades. ¿Cuál es el impacto obtenido? ¿Cuál es el impacto favorable a lo que viene a ser la disminución de la densidad poblacional, en este caso de los roedores? Esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que toda actividad que nosotros programemos, en este caso en lo que viene a ser en control de los reservorios como son los roedores, debemos realizar una evaluación post-intervención, es decir, una evaluación de cuánto ha disminuido
a través de la evaluación de Harrington cuánto ha disminuido mi densidad poblacional de los roedores a través de lo que viene a ser el índice de atrape post intervención después de 15 días de haber terminado mi evaluación. Y por último, dar sostenibilidad a través de una vigilancia que debemos implementar en las zonas o en las áreas donde estamos evaluando o donde hemos realizado o donde estamos considerando nuestro programa de control de roedores. Amigos, si esto nosotros no tenemos en cuenta, principalmente para dar la sostenibilidad de la actividad, lamentablemente el impacto de nuestras actividades no va a ser lo que nosotros quisiéramos esperar. Entonces, más bien dejo al tiempo para ver si hay algunas preguntas o inquietudes. Bueno, tenemos acá una inquietud justamente que si la lectospirosis es transmitida sin presencia del agua. Hay que entender que justamente, y acá la inquietud vamos a resolver, que para tener, digamos, una evaluación conveniente a lo que viene a ser la lectospirosis, hay que tener bien claro que necesariamente tiene que haber un líquido, en este caso, que viene a ser el agua, para que la orina eliminada de nuestros roedores con presencia, en este caso, de la bacteria, de lo que viene a ser la lectospirosis, de la bacteria de la lectospirosis, sea, digamos, el vehículo para que pueda ingresar a nuestro organismo. Yo creo que esto es fundamental que nosotros entendamos bien, que de todas maneras necesita el líquido en este caso, y este líquido permite, o digamos es un vehículo que va a permitir el desplazamiento de lo que viene a ser en este caso la bacteria correspondiente. Agradecemos mucho a los amigos, esperemos que esta información que se le va a brindar sea de mucha utilidad. Nos hemos basado en todo lo que viene a ser fuente referencial de nuestro ministerio, de la Organización Mundial de la Salud, y esperamos cualquier duda o interrogante para poder comunicarnos y conversar con